Hola, ¿se acuerdan ustedes que en el día que regalamos rosas un autor salió algunas veces? ¿Se acuerdan ustedes de quién es Horacio Custos? ¿Se acuerdan ustedes de La Torre y el Jardín? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de la noche en la zona M? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Muy bien, pues estoy bien contento de que nos estés dando unos minutitos para hablar en Relatos a Granel. Tenemos ubicados allá nuestro tripié, voy a ponerla para allá para que podamos hablar más cómodos y todo. Y pues vamos a hablar sobre todo de esta nueva novela. La noche en la zona M. Tu nuevo bebé, ¿cómo te sientes? Ay, pues muy contento, ¿Sí? muy contento. Sí, ya platicaremos, pero muy contento. Bien. A ver, ahí va. Ahí estamos. Yes. Déjame y te digo justo, o sea, para ponerte en contexto, hace un año, cuando es el Día Internacional del Libro y la Rosa, ya ves, o regalas libros o regalas rosas, y entonces yo dije, bueno, puedo regalar rosas, creo que es más viable que tener presupuesto para muchos libros. Es muy posible, sí. Y entonces me salí a Coyoacán, un día te comparto ese video y empecé a platicar con la gente, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué has leído? Y demás. ¿Y qué crees? Que saliste 2 veces por ahí mencionado y dije, ay, mira qué padre. Órale, pues qué gusto, ¿no? Me da mucho gusto. Ajá. Me da mucho gusto. Entonces, quiero decirte que pues estoy bien contento porque justo eres como de estos autores que a muchos chavos estás invitando todo el tiempo a escribir, que aparte tienes tu propio canal junto con Raxi, que vas a irte a Quito junto con otro colega del gremio que está por allá español, Sebastián Muret, bien anunciado. Okay, qué bien. Y dije, mira, qué pequeño es el mundo, o sea, de verdad es padrísimo poder platicar contigo y pues sobre todo ahorita que estamos hablando de algo más, digámoslo así, o más bien menos denso que La Torre y el Jardín, Sí, algo de literatura manera infantil y juvenil, que es esta. Y pues yo la acabo de terminar y para empezar la plática quiero que me digas cómo es que llegan los personajes contigo. O sea, de repente Horacio Custos te aparece en la noche o algo así. En este caso concreto, Lucina. ¿Quién llegó primero? Lucina, Celeste, Cita. ¿Quién llegó? Cita llegó primero. Cita, ok. Antes de tener la idea de la novela, siquiera yo tenía ya como un asomo del personaje de Cita. Quería hacer algo con un personaje adolescente, con una muchacha. Y la novela de alguna manera pues fue formándose alrededor de ese personaje. No estaba totalmente pensado al principio, de hecho el mundo que iba a habitar era un mundo mucho más cercano a más convencionalmente futurista, porque también quería hacer eso, digamos, una novela que hablara un poco de un posible futuro, de cómo abordamos la tecnología no desde el primer mundo, sino desde acá, desde el tercero, ¿no? Desde un país todavía subdesarrollado. Y todo lo demás que vino a formar el cuerpo de la novela vino después, y en especial, digamos, como esta noción de un mundo distópico, postapocalíptico, Sí, claro. pues que está basado en buena medida, como te podrás dar cuenta, en fenómenos, en tendencias que estamos observando ahora, ¿no? Sí, claro. El calentamiento global, digamos, este auge de pronto pues el autoritarismo, ¿no? Del fascismo, la polarización social, todo eso de alguna manera son como los ingredientes para que yo me imagine como una posible situación catastrófica, si no, pues de alguna manera si no cambiamos el rumbo, si dejamos que las crisis que están teniendo lugar en este momento se agraven, ¿no? Sí, claro. Y cuando ocurre ya pues la caída, el colapso definitivo de la civilización, que es lo que en la novela se llama el día cero, pues se imagina el texto, pues lo que podría suceder después, ¿no? 30 años después del colapso es cuando comienza la acción y cuando vemos si todavía es posible tratar de reconstruir o de hacer una nueva civilización, o si los personajes se van a quedar como en esta especie de edad media, ¿no? A la cual ha retrocedido el mundo por causa de la catástrofe. Okay. Cambiamos de lado la cámara porque le decía a Alberto que no se veía, pero lo escucharon perfecto. Oye, ese día cero no suena tan lejano, no suena tan distante. Y yo me llama la atención. Yo desearía que no pasara. Lamentablemente nos toca que cuando empiezo a leer la novela estaba como muy el auge de ya se viene la reunión de los grandes líderes y demás, sí, ¿no? Y apenas hace 2 días, ahorita se volvió tendencia justo esta polaridad que estás diciendo, ¿no? Como de los que no creen y que este rollo, ver a la imagen de Greta Thunberg cuando ve llegar a Donald Trump, ¿no? Sí. Entonces ahorita que me lo estás diciendo dije, ay mira, o sea, es bien coincidente precisamente el timing en el que estás publicando la novela y eso está padrísimo.
Pero una novela no se gesta como de la noche a la mañana. No. Obviamente Alberto no pensó, ay, el día que la publique va a estar esa reunión y ese... No. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa vez que apareció Cita contigo por primera vez? Como 2 años, de hecho. 2 años. Estos fenómenos no son nuevos, de hecho los hemos visto pues, ya desde tiempo atrás. Ahora han llegado, digamos, a un momento de gran visibilidad, ¿no? Lo cual pues me parece bueno, claro, porque podemos hablar de eso un poco más, ¿no? Y tratar de hacer conciencia un poco más. Pero pues esto viene de tiempo atrás y el Fondo de Cultura Económica me invitó a proponerles un proyecto para esta colección de literatura infantil y juvenil. Cuando me dijeron pensé en Cita y ya el resto fue pues desarrollarlo. Me costó un poco más de trabajo de lo que yo creía porque cuando decidí, digamos, incorporar estos temas pues como más de actualidad, pues hubo que hacer investigación, ¿no? Y hubo que de alguna manera tratar de tener rigor en esa investigación para que no sonara forzado como sacado de la manga, ¿no? Entonces esa fue parte, digamos, del trabajo adicional del libro y por eso tomó ese tiempo. Pues sacado de la manga, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas sí está súper... Creo que a mí más bien lo que me llamaría la atención es como el aterrizar como varias cosas, lo que te decía de la novela distópica, que ya sabes que tiene una estructura, que a veces sí se va como por un cierto viaje y demás, ¿no? Y aquí ya desde el principio nos estás diciendo, ups, ya están viajando, algo pasó, y entonces te regresas en el tiempo, así onda Pulp Fiction. A ver qué pasó. Sí, a ver qué fue lo que sucedió. Y entonces a mí me gustaría saber cómo fuiste escogiendo esos lugares de ese recorrido, o sea, literal... Creo que es exquisito, por lo menos para mí que vivo en la Ciudad de México. Yo creo que los que vivimos en México o han visitado la Ciudad de México, encontrar estos puntos claves que nos estás describiendo sin decirnos es exactamente tal lugar. ¿Cómo los escogiste para hacer cada uno de los reinados? Pues son lugares que yo conozco. Como yo también llevo ya cierto tiempo viviendo en la Ciudad de México, son lugares que he visitado, por los que he caminado. Por un tiempo viví en el centro histórico, entonces ese lugar me lo conozco muy bien. Diferentes edificios, las calles, los he visto yo mismo, ¿no? Y entonces a mí me interesaba, digamos, como tener esa experiencia cercana también porque parte del chiste, creo yo, es sobre todo si tienes alguna idea de cómo se ven esos edificios, volvértelos a imaginar en ruinas, destruidos, transformados en otra cosa, sí tiene que dar un efecto importante, ¿no? Yo supongo que incluso una persona que nunca haya venido a la ciudad se podrá imaginar, pues aunque sea por referencias de películas, sí, seguro, de cualquier otra manera, por ejemplo, claro. Pero incluso más allá de eso, ¿no? Si se le puede agregar como ese extra adicional, como de esta textura, digamos, experimentada directamente, ¿no? Yo creo que queda mejor porque la descripción no es nada más como si la tomaras de Google Maps, ¿no? Sí, claro. Sino que hay esta cercanía, pues que puedes hablar también de olores, de temperaturas, ¿no? Y de muchas otras cosas. Que aparte tú has estado ahí, por eso sí es distinto. A mí ¿sabes qué me figuró? Y por eso te hacía esta pregunta. Yo sé, o sea, obviamente nos llevas muchos años de trayectoria leyendo a las personas, pero yo me atrevo a decir que es o por lo menos para mí fue la primera novela que encuentro así de este género en esta ciudad. Entonces me vino como esta reminiscencia. Hace unos 2-3 años MTV se aventuró a adaptar en una serie las crónicas de Shannara, ¿no? Que pues a final de cuentas es otra onda como más mágica, mística y todo el rollo, pero sí, postapocalíptica, con una onda como de ciudades en Estados Unidos, con la selva creciendo y todo el rollo, y ahora aquí lo encontramos en la Ciudad de México. Entonces te quería como dar muchas gracias por eso, porque eso está padrísimo. Ay, muchas gracias a ti. Sí. Y pues ahora, retomando a Celeste, que es un personaje bien interesante y padrísimo. Yo estaba toda la novela como pensando por dónde era, si era una... No quiero como ahondar tanto. Spoilers. Sí. Así esto voy a censurarlo un poco. Si no han leído la novela, ahorita por lo menos adelántele 2 minutos. Me encanta porque justo podemos aprovechar este break para decir, aquí hay un anuncio, compren Manos de Lumbre, porque Manos de Lumbre se acabó la primera edición. O sea, yo soy de esas personas que te llegamos a escribir por Twitter, oye, ¿para cuándo sale la próxima? Yo no alcancé. O sea, literal fue, lo vi en cuanto salió la noche de aquí del Fondo de Cultura Económica, que viniste y hablaste un poquito de él, y justo de Manos de Lumbre,
Yo decía, sí, pero es que todavía no lo he podido leer, ¿no? Entonces, creo que ya salió la nueva edición, ya ahorita ya la pueden encontrar, y entonces todas las librerías. Publicada por Páginas de Espuma. Y pues ahí está, o sea, yo tengo que leerla, ahora sí. A ver que, qué te parece. Y pues ahora tendremos que platicar después de eso. Mira, fíjate, yo no sabía eso de Celeste. Sí. Con Horacio Custos pasa algo parecido. Con Horacio también. Custos pasa algo parecido. Yo tiendo como a hacer esto de que las historias que escribo como que se hablan o se comunican unas con otras. No es que sean sagas, no es que sean partes de una misma narración, pero se hacen referencias, ¿no? Tal vez hasta un universo, ¿no? De alguna manera. Así como muchos hablan del MCU, pues aquí tenemos el Alberto Chimal, ¿no? Algo así. Y sería el MAC. El ACU. El ACU. Bueno, pues ahora me gustaría que nos platicaras ya como autor y como toda esta referencia y como te decía lo de la estructura. O sea, a final de cuentas creo que, no sé por qué, a lo mejor ahorita tengas una teoría. A los jóvenes, últimamente con esto de las sagas, el futuro distópico, el futuro post-apocalíptico es algo como que constantemente está sonando de unos años para acá. Y yo sí me atrevería como gracias al cine tal vez, ¿no? Sí. De cosas que no se podían adaptar tan fácil antes y de repente las empiezan y ¡pum! Viene como el despunte de muchos hablando, ¿no? Sin embargo, aquí pues tiene varias cosillas que retoma elementos de otras partes, como muy sincrético, te lo decía hace rato, spoilers. Pero me gustaría como saber, Alberto Chimal, de todo lo que ha leído y que aparte tienes todos tus estudios en literatura comparada y que todo el tiempo te estamos pidiendo recomendaciones en Twitter, ¿cuáles son como las novelas que de repente te vienen a la cabeza para hacer referencia a La Noche de la Zona M? Pues varias. Concretamente yo incluso menciono ya ves que menciono en el epílogo, sí, cuatro obras. Creo que sí son como muy importantes, para mí al menos. No todas son distópicas, de hecho también hay como influencias que van en diferentes direcciones. La que es más distópica, digamos como de las que yo siento más cercanas, es una que se llama El Atlas de las Nubes, que hicieron película hace algunos años. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks y otros, ¿no? Las hermanas Wachowski. Esa película habla como de diferentes historias en diferentes tiempos y hay una que es justamente en un futuro ya apocalíptico donde todo se está cayendo a pedazos. Y el personaje de esa historia, que en la novela es un adolescente, no es Tom Hanks, es mucho más joven que Tom Hanks, sí. Es un personaje que se llama Zachary y que a mí me parece muy conmovedor porque cuenta una historia pues como de destrucción, de pérdida, ¿no? Que para él es muy angustiosa y para nosotros como lectores del presente más todavía, porque él está hablando de cómo le destruyen su aldea, pero nosotros estamos viendo cómo destruyen los últimos restos de la civilización, ¿no? Es todavía peor de lo que él cree. Y para mí era importante, digamos, en algún momento pensar como en esa diferencia de perspectivas, ¿no? Parasita es el mundo en el que vive, pues es el único que conoce, ¿no? Claro. Pero gracias a su abuela y gracias a Celeste tiene como este acceso al pasado y entonces puede comprender incluso mejor lo que representa aquello que está haciendo, ¿no? Y aquello que está en juego en las acciones que lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, eso sí tiene que ver, creo, de alguna manera con la novela de Mitchell, El Atlas de las Nubes. Otra novela en la que yo estaba pensando es una novela de Ursula Le Guin, esta gran autora estadounidense, que se llama Las tumbas de Atuán, que es de la serie de Terramar, que es su serie esta como de fantasía épica con dragones y magos, pero no porque salgan dragones y magos, pues porque en este libro no hay nada así, ¿no? Bueno, ya alusionas a una bruja. Sí, pero se sabe que es nada más un apodo y que de hecho pues el ambiente es más bien como, digamos, dentro de lo científicamente posible, ¿no? Claro. Más que como de fantasía así desbordada. Pero lo que hay en esa novela, en la de Las tumbas de Atuán, es la historia también de una protagonista adolescente que está sujeta, digamos, como a cierto destino prefijado. Ya le dijeron, tú te vas a poner a vivir aquí y te vas a dedicar a esto hasta que te mueras, ¿no? Pero entonces ella primero acepta ese destino porque no conoce otra cosa, pero luego va descubriendo que hay más y que incluso puede llegar a plantearse como otra posibilidad de vivir, ¿no? Que es un poco la ruta que sigue Cita, de cierta manera, y es también, pues, como creo yo, como una influencia importante. Y bueno, una más que no es de libros, sino de cine. Tú te acordarás de esta película de Mad Max, Furia del Camino, de hace algunos años. Claro.
con Tom Hardy, etc. La verdad es que, digamos, como historia apocalíptica, la película es muy genérica, no es una gran novedad, aunque es una estupenda película y es muy bella visualmente, ¿no? Sí, la estética es padrísima. Es una maravilla. Pero lo que tiene de interesante para mí es que tiene un personaje que es una anciana, que se llama Giri, y que su característica es que se dedica a enseñar a otras personas, sobre todo jóvenes, cómo era el mundo antes de la caída, ¿no? Y entonces pues las lleva a cuestionarse su vida, a tratar de rebelarse, y ella paga por esta especie de esfuerzo revolucionario, ¿no? Pero finalmente lo importante es que es de alguna manera un lazo con el pasado, y un lazo que permite también cambiar el presente, ¿no? Sí, claro. El pasado no es algo a lo que se pueda regresar, pero sí da pistas o claves para tratar de cambiar el presente. Y entonces eso es lo que representan Celeste y Lucina dentro de la novela, y de alguna manera me pareció como inspirador de encontrar otro personaje así en esa película. Mira, yo cuando me encontré en este personaje de Lucina me estaba acordando mucho como la importancia del recuerdo que tienen en las sociedades del futuro, por ejemplo, el labor de recuerdos de Louise Lurie, ¿no? Como de solo ciertas personas tienen acceso al conocimiento, pero llega un momento en que nos vamos a atorar, ¿no? En este caso pues era como muy técnico y muy mecánico, como siendo ingeniera, pero sí tenemos parte del pasado en algún momento que se atore o eso pueden recurrir, como el jefe a final de cuentas recurría a ella. Sí. Y eso a mí también, digo, a lo mejor y me meto ahorita en camisa de 11 varas, ¿no? Pero me parece que así como mientras está la historia contándose y demás, también hay un tema que también es bastante actual, que es como en la situación del empoderamiento de la mujer. Ahorita que me hablabas de Cita, ¿no? En el sentido de que tiene una amplia gama de conocimientos extra de lo que sus contemporáneos tienen, pues está padrísimo que Cita sabe que no se quiere casar por esto y por las otras razones, de que aunque son mujeres las tratan como si fueran lastres o como si fueran algo puro y le pertenecen al jefe, ¿no? Sí. Que curiosamente eso muchas veces no está tan lejano y el jefe hasta tiene una figura medio narco ahí, ¿no? Así con pistolas y cosas así, así me lo imaginé yo. Sí. Entonces, creo que está súper padrísimo la forma en que está aterrizado, pero me gustaría saber cómo fue que fuiste como tratando de tocar estos temas sin ser así de súper lúdico y súper, o más bien como súper explicativo, ¿no? Sí, más bien, yo creo que ahí también estuvo, digamos, parte del tiempo que me tomó hacer la novela, que hubo como este periodo de preparación también, de algún modo, para hacer como este mundo, ¿no? Tratando de que fuera plausible, de que fuera comprensible, sobre todo sin tener que explicarlo todo, ¿no? Que ese siempre es un problema cuando te pones a crear mundos distintos, ¿no? Hacer lo que llaman world building, ¿no? Seguro has visto. Construcción de mundo. Si te clavas demasiado en explicarlo todo, de la novela se te cae porque se vuelve un manual técnico, ¿no? O una especie de tratado enciclopédico, y no se trata de eso. En este caso yo hice un montón de material preparatorio, digamos, descripciones de los personajes, descripciones del mundo, para mí, como material de referencia, no porque tuviera que salir en la novela, ¿no? Sino para que yo supiera claramente qué decir y también qué cosa no decir, ¿no? Qué cosa no era necesario explicar, que se podía inferir a partir del resto, de manera que el texto no se volviera pesado. Vaya, hasta mapa tengo. ¿En serio? Sí, tengo un eso mapa. Sí habría estado padre, así como que lo abrías y aquí está para los que no conocen la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero como es un poco un cliché, ¿no? Que siempre traen los libros el mapa, ¿no? Pensé que a lo mejor no hacía falta. Finalmente, bueno, el punto es que todo eso está ahí, y entre eso venía justamente preguntarse, pues de qué manera se iba a cambiar la vida de una sociedad así, ¿no? Y desgraciadamente, pues hemos visto que en tiempos de crisis es muy posible, o sea, en otros momentos de la historia es muy posible que se pierdan, por ejemplo, libertades, derechos, ¿no? Que creemos que están muy firmes, ¿no? Yo estaba viendo una foto, por ejemplo, hace tiempo de una universidad en Teherán, en Irán, en los años 60, y pues ves a las mujeres haciendo prácticas de medicina en los laboratorios, en las bibliotecas, y ahora ves, bueno,
pues que el país está, digamos, con un régimen que oprime mucho a las mujeres, que les impide educarse, que les impide salir a la calle, ¿no? Que siempre tienen que estar cubiertas. Entonces esos retrocesos se pueden dar, ¿no? Y yo me imaginaba que en un entorno así, y en un entorno además que todavía es tan encubierto, tan francamente machista como México, Claro. podía llegar a pasar eso, ¿no? Que de pronto las mujeres fueran otra vez oprimidas, otra vez sobajadas, consideradas casi como mercancía. Pero al mismo tiempo me interesaba que hubiese la posibilidad de que los protagonistas de la novela fueran distintos de lo habitual. O sea, siempre, bueno, no siempre, pero en muchas historias apocalípticas o distópicas, el protagonista o es un hombre, o es digamos que se hace como muy fuerte y que está armado hasta los dientes, o es una mujer súper sexualizada, ¿no? Con un traje pegadito, claro, que hace cosas de soldado, de guerrero, digamos, papeles tradicionalmente masculinos, que ella asume como dentro del cliché de la mujer fuerte, ¿no? Como la viuda negra, ¿no? Sí. O como Katniss Everdeen. Entonces yo no quería ninguna de esas dos cosas, ¿no? Me parece que hay otras maneras en las cuales se puede hablar de esta idea del empoderamiento femenino y hablar de esta idea de que las mujeres tengan agencia, representación, ¿no? Posibilidades de acción. Y me pareció que valía la pena tratar de hacerlo en esta novela con estos personajes que son a su manera también mujeres fuertes, pero es una manera distinta de lo habitual y eso me interesaba mucho. Claro, porque al final de cuentas va aunado como a la inteligencia. No en vano la referencia que decíamos hace un momento de la bruja ha sido una constante alrededor de la figura de la mujer en la historia, como de aquella mujer poseedora del conocimiento. Exacto. Va a ser bruja y por tanto los hombres le temen. Y a final de cuentas, aunque no es algo relativamente positivo para ellas, lo utilizan como una herramienta para poder seguir haciendo lo que ellas saben hacer, ¿no? Y seguir creciendo. Y eso es bien interesante. Sí. Cosas de la Edad Media vistas en el futuro, es curioso. Pues sí, y de la misma manera a mí me interesaba que Sita tuviera como otras facultades u otras maneras pues, de hacerse valer, ¿no? Que no fueran solamente ponerse a golpear o a matar a alguien. Y entonces por eso, por ejemplo, tiene esta especie de ingenio verbal que tiene, ¿no? Que es capaz de atemorizar o de intimidar a un soldado que quiere molestarla simplemente hablando, ¿no? Porque tiene esta capacidad de reacción, porque tiene este ingenio, porque puede alburearlos casi sin que se den cuenta y de pronto ya los metió en una trampa, ¿no? Esa es otra manera también en la cual el conocimiento del ingenio, el pensamiento, ¿no? Puede también ser parte de ese empoderamiento. A mí me gustaría como justo saber, vi que en algunos amigos, contactos y demás, los libros que ya empezaron a estar dedicados, pronto ahorita siempre hay un gato, ahí está la figura del gato, lo vemos en la portada, y yo lo encontré una vez en la novela, pero es como súper representativa esa escena, el por qué lo encuentra y todo, pero ¿por qué un gato, no un perro? ¿Qué pasó con todos los demás animales que aunque se los comen solo lo tiene el jefe? ¿Cómo tú ves eso, digamos, en tus notas que tuviste fuera de la novela y que nosotros estamos leyendo? ¿Qué pasó con los animales? ¿Dónde están? Los animales se los comió la gente cuando dejó de haber alimentos. Imagínate si de pronto le llegara una catástrofe a esta ciudad tan grande, que se quedara aislada del mundo, que no pudiera seguir recibiendo suministros y que, como sabemos, depende pues casi totalmente de suministros que vienen de fuera para gran cantidad de cosas, incluyendo la comida, sí, ¿no? ¿Cómo se lograría hacer cultivos o explotación ganadera en un lugar que a duras penas tiene tierra cultivable, como ¿no? Sí, aquí. Que no hay ni pastizales ni nada parecido, ¿no? Entonces, en un momento de crisis, la gente se comió a los animales que había, por eso tampoco hay caballos y hay más bien gente de tiro que mueve carretas de un lado para otro. A excepción de la Hummer. A excepción de una Hummer que sacan nada más de vez en nunca porque es muy caro sacarla, ¿no? La intención es también pensar en este mundo que se queda sin recursos, ¿no? Y que tiene que arreglárselas como pueda. Los muy escasos animales que logran salvarse, ¿no? Son animales que se usan para explotación. Animales que además, y esto es también parte de la investigación, requieren menos espacio para ser criados y para ser explotados, como por ejemplo cabras, conejos, ¿no? Animales de corral.
son animales de los que puede obtenerse carne, de los que puede obtenerse leche, pero que no es tan necesario tener un gran espacio que dedicarles, ¿no? Y que sería una necesidad importante pues, en un entorno como este que se imagina la novela. Ese encuentro con el gato, pues es porque me gustan los gatos, la verdad. También te lo platico así como en corto. No vayan ustedes, por favor, a revelar mucho de esto, por favor. Ese gato es como también una imagen. El aspecto del gato es el aspecto de un gato mío. Okay. Que ya está muy viejito, que ya yo temo que en cualquier momento lo vamos a perder, ya tiene 17 años, ya está grande, está enfermito. Entonces, pues la verdad, digo, no son ustedes para saberlo, pero es como mi manera de hacerle un poco un homenaje a esta criatura querida que pues, yo temo que pronto ya no va a estar con nosotros. Pero además, aparte de eso, digamos que es como mi motivo sentimental. Sí. También me interesaba un poco jugar con esta idea de lo impredecible, y también de la terquedad de la vida, ¿no? De la forma en la que incluso en este ambiente tan angustioso de pronto puede haber una sorpresa, puede haber algo que casi sea milagroso, ¿no? Yo me imagino que aquel gato se aparece un poco de pronto en la ventana de una familia que ha mantenido durante ya varias generaciones a una especie de camada de gatos, ¿no? Claro. Con muchísimo trabajo, con grandes esfuerzos, con una dedicación así como casi religiosa, ¿no? De monasterio, y que logra como ese milagro de tener a ese animal vivo cuando en otras circunstancias ya se lo habían comido, ¿no? Creo que también en la historia tenemos muestras como de esa persistencia, de esa tenacidad, pues tanto de los seres humanos como de la vida en general. Sí. Y me interesaba mostrar al menos un ejemplo de eso en la novela. Sí, me gusta que sea el gato. Mira, no sabía el gato, pero seguramente en tu cuenta de Instagram hemos visto algunas apariciones. Ya lo han visto varias veces. El gato se llama Primo y es un gato que ha estado conmigo desde hace 17 años. Yo tenía te voy a ser muy honesto, o sea, cuando la novela todavía no estaba publicada, pero ya sabíamos que se avecinaba, Ajá. ¿no? Habías estado haciendo muchas referencias precisamente a los gatos. Entonces, por aquellas épocas, no sé si te tocó ver esta miniserie de antología, animación de Netflix, la de Death, Love and Robots. No la vi. ¿No? Bueno, hay un episodio por ahí, como después, hay un episodio particularmente de gatos. Ajá. Entonces, cuando veo a este gato aparecer y que todavía ahorita pues, no hemos hablado de los troceados, pero pues yo espero que ustedes lean, esto es como la parte terrorífica que sí existe, ¿no? en la novela de los troceados. Yo intuía o quería asimilar en alguna parte que los gatos tenían algo que ver y para mí fue una gran satisfacción que no lo tuvieran. Sí, entonces, no tiene nada que ver. Estuvo padrísimo y pues no me queda nada más que darte muchas gracias por la entrevista y cerrar con la última pregunta, que es ¿cómo te imaginas a nosotros en unos cuantos años? Aquí han pasado por lo menos yo calculo unos 50 y tantos, ¿no? Por los 36 después del día cero, que yo no lo veo tan lejano, te decía antes de que prendiéramos cámara, esperemos que nunca llegue. Esperemos que no llegue. Pero pues tú ¿cómo lo imaginas? ¿Sí tienes una visión más esperanzadora, ¿no? ¿Cómo ves el mundo aquí en unos años? Yo temo que si no hacemos nada por mitigar estos problemas que estamos teniendo ahora, estas crisis que están empezando, sí vamos a llegar a un escenario muy angustioso, realmente de guerras por recursos, de grandes poblaciones desplazadas. Y eso va a ser por desgracia también un momento pues incluso de pesadilla que a lo mejor tú y yo no llegamos a ver, pero los que sean nuestros hijos, los que sean nuestros nietos sí van a ver. Entonces, ese lado me preocupa. Por otra parte, me parece que hay como hechos alentadores, ¿no? Que ya hay protestas, que ya hay un movimiento, digamos, global tratando de hacer presión, ¿no? En contra de todo esto, ¿no? De esta codicia, de esta tontería pues, que está como fomentando los fenómenos destructivos que estamos viendo, ¿no? Quizá lo que pudiera suceder en el futuro, si de alguna manera se reduce pues, el efecto nocivo de esto que estamos viendo, ¿no? De la crisis ambiental, de las crisis
políticas, pues a lo mejor sería un mundo quizá más cercano a lo futurista, ¿no? A lo convencionalmente futurista, pero también digamos un mundo como del cyberpunk, pero yo creo que un mundo, por desgracia, más regulado, más vigilado que lo que tenemos ahora. Hacia allá es donde están apuntando como muchos avances tecnológicos, ¿no? Incluyendo pues la recolección de información personal, biométrica, que estamos viendo que hacen empresas y plataformas de medios, ¿no? Redes sociales, y también, digamos, estas tecnologías de vigilancia, ¿no? que ya vemos que se están probando en algunos lugares, en China, por ejemplo. Podría ser que llegáramos como una especie de estado, de muchos estados totalitarios, ¿no? De otra manera, ¿no? En Brasil ya ves, están prohibiendo libros. En Brasil están prohibiendo libros, es terrible. No quisiera que llegáramos a eso, pero temo que esa es también otra amenaza como más insidiosa, a la que también, por desgracia, tenemos que prestarle atención y que está ahí cerca de nosotros. Yo desearía que ninguna de esas dos amenazas nos llegara. Yo desearía que tuviéramos un mundo más igualitario, un mundo con más equidad, un mundo con menos desperdicio, con menos explotación indiscriminada de recursos, ¿no? Que se preocupara más por las generaciones futuras, que se preocupara más también por mitigar el sufrimiento presente, ¿no? Que no considerara a grandes poblaciones como las considera ahora simplemente pues cuerpos desechables para extraer minerales, para hacer maquila, ¿no? Para servir como herramientas de presión política. Desgraciadamente todavía hay una gran diferencia pues entre el mundo desarrollado, lo que ahora se llama el norte global, y el resto de nosotros, ¿no? Lo que en otra época se llamaba el tercer mundo, ahora es el sur global, ¿no? Digo, el nombre es lo de menos, pero lo cierto es que sí hay una gran desigualdad y tenemos la tecnología que nos permitiría mitigar esa desigualdad. Tenemos lo suficiente para no tener que sobreexplotar el planeta, no consumir hasta agotar los recursos y para no contaminar en el proceso, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de vencer como esa inercia de lo más fácil, de lo ya establecido, ¿no? Muchas veces, incluso aquí en México, hay gente que objeta diciendo que para qué luchar contra el cambio climático si nosotros no hemos aprovechado todavía el petróleo. Sí. Pero no se trata de eso, se trata de reconocer que esas tecnologías que ya están en marcha no dejan de tener efectos nocivos, ¿no? Y puede ser más costoso, puede ser más complicado, pero a la larga sería mucho mejor que empezáramos a emplear esas otras tecnologías, digamos, menos dañosas, más limpias, ¿no? Simplemente para tratar de asegurar la supervivencia, no solamente de cierto régimen político, de cierta empresa, de cierto millonario, pues, o de cierta área del mundo. De cierta área del mundo, sino de todos como especie. Eso es bien importante y es algo que todavía nos falta acabar de afianzar y sobre lo que tenemos que insistir. También la novela quiere hablar de eso, pues algo que a mí me importaba mucho era sugerir, mostrar que la supervivencia, ¿no? La búsqueda de algo mejor solo se puede dar en comunidad, no se puede hacer por parte de un individuo solo. Sí, y aquí pues se vieron obligados a hacerlo. Así es. Pues Alberto, muchas gracias por la plática. Gracias a ti, ¿Dónde Víctor? te pueden encontrar a ti? Ya sé, aquí les dejo los enlaces, su Twitter de él que tiene muchos años activo, su Instagram que ya también está bastante crecidito. Tiene sus añitos. También, y pues por supuesto el canal de YouTube que tienes con Raxi para que pues, ahí lo sigan y demás. MX, Alberto y Raquel MX, en YouTube, en Instagram Alberto Chimal, en Twitter Alberto Chimal, también un sitio que tiene ya algo de tiempo que se llama lashistorias.com.mx y otro que estoy abriendo con notas pequeñas y cosas parecidas que se llama albertochimal.com. Ah, perfecto, yo no lo conocía. Pues lo voy a conocer porque en las historias cada cierto tiempo también saca historias por si a ustedes les gusta escribir, como historias, convocatorias para que los pueda ver él. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. ¡Vámonos! Un poco, si no han leído la novela, ahorita por lo menos adelántele 2 minutos
¿no? Pero me acordé mucho de Johnny Depp, ¿no? De esta película donde se llama Transcendence. Ah, claro, sí, sí, sí. Creo que es como la mejor forma que encontré el personaje, pero Celeste es maravilloso. Entonces me gustaría pensar cómo también fue esta relación de estar desarrollando a una persona que, se lo dice Lucina, tiene acceso y el poder a todo. O sea, si ella quisiera o si cayera en malas manos, podría ser más jefe que el jefe mismo. Ajá. Mira, de hecho Celeste como personaje existe en otro cuento que yo escribí, un cuento que se llama La Segunda Celeste, que viene en un libro de cuentos que se llama Manos del Mundo. Salió publicado el año pasado. ¿Cómo te diré? Lo que sucedió es que los dos libros se estaban desarrollando paralelamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces en algún momento yo pensé que tenía que haber algún tipo de inteligencia artificial en el mundo de Cita, ¿no? Pensando en esta idea, pues sí, de que el mundo se ha caído, por decirlo así, pero también que tenía que haber la posibilidad de recuperar al menos parte del pasado, ¿no? Quizá incluso de encontrarnos con tecnología que para Cita es antigua, pero que para nosotros es futurista porque no hemos llegado ahí todavía, ¿no? Claro. Para hacer como esta especie de contraste. Y entonces, pues el personaje de Celeste se estaba desarrollando en otro cuento que tiene que ver de otra manera con estos asuntos de la inteligencia artificial, la posthumanidad, ¿no? La intervención total de la tecnología en el cuerpo humano. Y en un momento pensé, bueno, ¿por qué me estoy quebrando la cabeza tratando de inventarme otro personaje si ya lo tengo acá en este cuento? Y entonces pues ya fue trasplantar, digamos, a Celeste a esta historia, la historia de Cita, y un poco ahora aquel cuento donde ella es la protagonista y que se sabe su origen y cómo llegó a ser su conciencia, digamos, capturada más que simulada, ¿no? O sea, como copiada a partir de un cerebro vivo, ¿no? De eso se trata ese cuento, y una vez más, más allá de eso, pues ya la vemos mucho tiempo después, ¿no? En otro entorno, pues ya como parte de la historia de lo que sucedió o lo que sucederá en un posible futuro.